Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal El Penalista Blog. He estado muchos días fuera del canal sin hacer videos y esto obedece a dos razones en particular. La primera, pues la que todos nos afecta, entre comillas, que fue el breve periodo de la Semana Santa, que fue un tiempo de descanso, etcétera. Y la segunda es porque tanto la página de Facebook, que es donde más, entre comillas, influencia o seguidores tienen las publicaciones, como en el canal de YouTube hemos estado en un proceso de reestructuración, principalmente para hacer a partir de ahora un poco más ordenados, porque este canal y esta página tiene una finalidad a futuro de ser una gran fuente de la Academia del Derecho Penal y por qué no de otras ramas del derecho. Entonces habían varios detalles que estaban desordenados y por eso fue necesario empezar a reestructurar la página, empezar a reestructurar las publicaciones. Por darle algunos ejemplos, pues había mucho desorden en cuanto al tema de las referencias bibliográficas, en cuanto al tema de las fuentes, porque es bien sabido que los temas que uno estudia en la gran mayoría de casos ya han sido temas que han sido analizados por otras personas y que a partir de ahí es el punto en que la ciencia, en que la dogmática se sigue desarrollando. Entonces había que organizar todos esos temas y otros detalles más. Ahora, ya entrando en materia en este video, he querido traerles un video un poco más conciso el día de hoy. Voy a tratar de regresar ahora sí con mucha más información, pero el día de hoy he traído este tema entre comillas de la comentarios acerca de la flagrancia inferida. Y es así porque en medio de la Semana Santa, en un posgrado de Derecho Penal que estoy realizando, me han dejado una pequeña tareita sobre realizar un artículo de Derecho Penal y relacionarlo con la parte procesal. Entonces sí, lo estuve hojeando en Semana Santa, pero todos estuvimos descansando y a pesar de que lo estuve analizando, fue después de la Semana Santa que en el poco tiempo que quedaba me decidí a escoger un tema, y este tema que he escogido es el tema de la flagrancia inferida, y ya van a ver por qué. Es decir, hice un pequeño análisis, pero para esto tenemos que ver qué es el tema de la flagrancia para llegar a la flagrancia inferida y luego ver qué es ese análisis que yo, entre comillas, les propuse, o esa reflexión. Y por supuesto, discúlpenme que digan tanto entre comillas, pero me refiero a que es como un decir de los temas que estamos tratando, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, comencemos. El concepto de flagrancia. El concepto de flagrancia, comencemos desde lo más básico, que es la RAE, la Real Academia Española, dice que es un actuar que se está ejecutando actualmente. La palabra flagrar viene del latín flagrare, que significa arder o resplandecer, es un fuego, es una llama. Es una expresión metafórica de la llama que arde, y en el ámbito penal está vinculado a su actualidad, la percepción y la inmediatez como forma de evidencia procesal. Es decir, en la flagrancia se está ante un delito claro y evidente, que al imponerse en el mundo fenomenológico ante la percepción a través de los sentidos, ya sea de la víctima o de otros terceros o unas autoridades, va a tener unos efectos. Entonces aquí ya vemos el tema de la parte etimológica, es decir, el origen de la palabra, que viene de flagrar, que significa arder o resplandecer, y justamente así son los efectos de la flagrancia propia o propiamente dicha. Es decir, tiene que ver mucho con estas palabritas de actualidad, percepción e inmediatez. Sí, pero ¿sobre qué? Pues sobre la comisión del delito, la actualidad, la percepción sobre la comisión del delito, que va a ser captado por unas personas
Y esto va a tener unos efectos jurídicos, por ejemplo, que la persona sea capturada en el momento de los hechos, y ni siquiera tiene que ser como tal por una autoridad, sino que puede ser por cualquier persona, por cualquier particular. Ahora, hablando un poquito de la flagrancia en sus inicios, aquí nos dicen que en esta parte, que ya lo digo, la he tomado de una revista de una universidad de una ciudad aquí en Colombia, y que al final va a aparecer en las referencias bibliográficas. Nos dicen que este tema de la flagrancia, como muchas otras figuras del derecho, también se vio en sus inicios en Roma, y se utilizaba como estas figuras, bajo estas figuras, llamadas fortum o manifestum, que estaba en la vieja ley de las 12 tablas. El primero consistía en encontrar a un ladrón en el lugar de los hechos, o con la cosa aún en su poder, o cuando se encontraba la cosa en poder del ladrón a través de una pesquisa ritual. Si lo hallaba luego, sería no manifestum. Entonces mira cómo los romanos ya empezaban a hablar de que si se encontraba una persona en el lugar de los hechos, donde se comete un presunto delito, por supuesto, o si de pronto se le encuentra con una cosa en su poder que tenga relación con el presunto delito, pues a la persona se le va a capturar. Entonces ya viene el tema de que si se le condenaba, pues se le condenaba a azotes. También se utilizó esta institución inclusive para el tema de las deudas, inclusive hasta allá llegaron los romanos a aplicar esta figura, pero bueno, no es aquí específicamente el punto que quiero tocar. Ahora hablemos rápidamente de la flagrancia en la doctrina, y nos dice por su parte este primer autor italiano, Vincenzo Mancini, que en las costumbres romanas el arresto en flagrancia era un acto en que una persona es sorprendida mientras estaba cometiendo un delito. Bueno, muy claro, ¿no? Y se privaba provisionalmente de su libertad, es decir, los efectos jurídicos de lo que habíamos hablado antes. Por su parte, Chiossoni sostiene que el delito infraganti, que quiere decir también el término de atrás de flagrar, es el que se comete actualmente o acaba de cometerse, y por consiguiente se tendrá también como delito infraganti aquel por el cual se ve al culpable que cuando es perseguido. Ojo también, porque esa es otra forma de la flagrancia, es cuando el culpable lo ven y es perseguido por la autoridad policial de la persona agraviada, o del clamor del público, ¿no? Es decir, es perseguido por las personas, por el público, por la autoridad. Es decir, aquí hay una persecución, va a haber voces de auxilio, etcétera, y posteriormente a esto la persona será capturada, en el que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho en el mismo lugar, cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos, etcétera. Y ojo, porque esta sería una tercera forma de flagrancia, es decir, a la persona no la ven cometiendo el delito, a la persona tampoco la ven a lo lejos, ni por persecución, ni por voces de auxilio, sino que se le encuentra con unos elementos, con unas huellas, con unas marcas, con unas armas, con unos instrumentos, como quieras decirle, que hacen inferir, es decir, inferir razonablemente, fundadamente, de que la persona momentos antes cometió un delito o tuvo que ver con su comisión. Algo así debemos entender de esta figura. Ahora, para hablar un poquito de Carneluti, y es que un tema que me pareció muy interesante y lo he puesto aquí aparte, aquí solito, es el tema de que para Carneluti el delito es flagrante, mientras se vea, es decir, es flagrante porque debe haber un testigo, es para alguien que ve cuando se está cometiendo. No es la actualidad, sino la visibilidad del delito, por lo que se requiere siempre la presencia de un testigo mientras se comete. Entonces, ya para no hablar tanto, porque ahí lo pueden leer en pantalla, pero esta parte me pareció muy interesante. La flagrancia no es un modelo de delito en sí,
sino del delito respecto a una persona. El delito puede ser flagrante respecto de Ticio y no flagrante respecto de Cayo. Fíjense cómo este importante jurista del siglo pasado nos dicen que es esencial de que en la flagrancia deba haber un testigo, es decir, el delito flagrante no es una modalidad de delito, no, sino que es una relación entre ese hecho y un testigo, una persona que lo presencia, y nada menos que nadie menos, que Carneluti, que es un autor que ha tenido mucha, pero mucha influencia en el derecho europeo y latino. Ahora, continuando, la verdad no quise dejar por fuera estos detallitos que me parecieron muy importantes, muy enriquecedores, y es el tema de que esta autora, Sara Aragonés Martínez, nos da una lista de requisitos que condicionan el delito flagrante, y nos dice estos tres importantes, que son inmediatez temporal, es decir, que se está cometiendo un delito o que haya sido cometido instantes antes. Inmediatez personal consiste en que el delincuente se encuentre allí en el momento, en situación tal, con relación al objeto o a los instrumentos del delito, huellas u objetos, que ello ofrezca una prueba de su participación en el hecho. Y tercero, una necesidad urgente, de tal modo que la policía, por las circunstancias que concurren en el caso concreto, se vea impelida o obligada a intervenir inmediatamente, con el doble fin de poner término a la situación existente, impidiendo en todo la posible propagación del mal que la infracción penal acarrea, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos estos elementos, estas características, estas características principales de todo el tema del delito flagrante, que van muy apegado a lo que vamos a ver ahora también. Es la flagrancia según la Corte Suprema de Justicia, una providencia que lo definió hace ya pasados unos años, que es desde 2006, y es que aquí nos dan los tres casos de flagrancia, pero vamos a mencionarlo. Primero vamos a decirle la flagrancia propiamente dicha, la flagrancia ordinaria, que es este primer caso que dice es el sorprendimiento cuando es concomitante a la captura, es decir, la persona está cometiendo el delito, pum, se le sorprende y ahí se le captura al momento de cometer el delito. Entonces aquí resulta evidencia de difícil controversia frente a la identificación del autor, por supuesto, porque si lo están viendo en el momento, pues, y en ese momento lo sorprende, pues muy pocas dudas va a dejar la individualización e identificación de esa persona. Hay un segundo caso, que es la llamada cuasiflagrancia, que es cuando la persona también la miran al momento de cometer el delito o la sorprende, solamente que la captura no ocurre en el preciso momento que lo está cometiendo, como en el primer caso, sino que inmediatamente después va a haber una persecución, va a haber voces de auxilio, y después de esa persecución es que el autor del delito se va a ver capturado. Y en el tercer supuesto, de los que yo quería hablarles un poquitico más, ahí especulando un poco de este tema de la flagrancia inferida, va a ser es un sorprendimiento posterior a la comisión del hecho. Ojo esta parte: la captura no tiene una actualidad concomitante a su ejecución. No se requiere que alguien haya visto a su autor, sino que lo que se infiere son de los objetos o instrumentos o huellas que éste tiene en su poder, los que permiten concluir, entre comillas, fundadamente. Esto quiere decir con poco margen de error, pero sí hay margen de error, tal como lo acepta la misma Corte Suprema, que momentos antes ha cometido el delito o ha participado en él. Entonces, ¿cuáles son, digamos, dos de los elementos más importantes en toda la flagrancia? Pues la actualidad, la inmediatez, como el primer aspecto, y el segundo aspecto es individualizar, identificar a la persona. Pero entonces, ¿qué pasa? En este tercer supuesto, que es la llamada flagrancia inferida, hay otras clases de flagrancia, quizás la doctrina también aporta más, pero bueno, aquí
digamos que son las elementales, las básicas, las que van a estar en muchos códigos latinoamericanos. Entonces, repito, en este tercer supuesto, que es la flagrancia inferida, pues yo empecé a cavilar muchas hipótesis sobre cuál es el nivel de duda. Fíjense que la misma corte aquí dice que aquí hay mayor margen de error, pero ese margen de error tiene que verse contrastado, digamos, con que los objetos fundadamente, racionalmente permitan inferir que la persona ha participado en el hecho delictivo. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi preocupación? De que aquí la persona no la ven cuando comete el delito, tampoco la ven cuando se va, cuando huyen, tampoco hay una persecución, tampoco hay voces de auxilio. La persona la capturan después y la van a capturar con base a que la encuentran con unas cosas, con unos instrumentos, con unos objetos. Es decir, repito, aquí el margen de error es mayor, porque realmente no va a ser un testigo directo los que permitan desvirtuar o aclarar la situación, sino que aquí lo que se hace es como una especie de indicio, una especie de inferencia que nos pondría a pensar o a concluir de que esa persona ha participado en el delito. Entonces, ¿qué tanto ofrece seguridad esta flagrancia inferida? Sobre todo cuando había autores como Carneluti que nos decían que la flagrancia siempre tiene que haber un testigo directo. Eso fue en el siglo pasado, es decir, cómo ha ido y también cómo en Roma también se utilizaba un concepto parecido según lo que vimos. Es decir, cómo en esta flagrancia inferida se ha ido evolucionando, es decir, el derecho penal ha ido abarcando más cosas. Algunos dicen que es porque la sociedad también está creciendo, la sociedad tiene mayores necesidades y diferentes a las pasadas de combatir el crimen para asegurar su desarrollo, etcétera. Pero sí, me parece que es una flagrancia que puede ofrecer un margen de error que pone en peligro pues la libertad en cierto sentido, ¿no? Porque aquí se hace una interpretación extensiva, se admite sacrificar un poquito ese elemento esencial de la inmediatez, de la actualidad. Y también pues se rebaja un poco el estándar probatorio, porque aquí la prueba que se requiere no es el testigo directo, sino una especie de indicio que según la gravedad o lo simple que sea va a permitir que haya más seguridad en la cabeza del juez para tomar una decisión que sea justa. Entonces, estas fueron todos esos pensamientos que plasmé en ese artículo que me han pedido escribir. Pero bueno, realmente no lo hice con mucho tiempo. Pero es importante que nos cuestionemos las cosas, que nos cuestionemos las figuras y las instituciones, porque esa es la forma en que la ciencia avanza. Y finalmente pues les pongo un pequeño ejemplo que se me vino en la cabeza al momento de estar escribiendo, y es que por ejemplo A apuñala a B con un cuchillo y A se va y deja a B moribundo, desmayado, desangrándose en el piso. En ese momento pasa C, que toma el cuchillo que está clavado, lo saca en un intento de ayudar a B, que está en el piso, y en ese momento llega la policía y sorprende a C y piensa que es el autor del delito, cuando nada más injusto y nada más falso, porque C quería ayudar a B. Pero sin embargo lo encontraron con el cuchillo en la mano, el cuchillo cerca de él, lo encontraron con sangre de la víctima en sus manos, y en fin, es decir, aquí formalmente cabría la captura, cabría capturar a la persona por la flagrancia inferida. Y fíjense que es decir, sí, algunos dirán que es un caso que no se puede suceder por los testigos, por la misma víctima, por el juez que debe tomar la decisión, por la policía, etcétera. Pero fíjense que la justicia no es perfecta, y menos en países como los nuestros, los latinoamericanos, que siempre están en vías de desarrollo, y todavía hay mucha injusticia social, todavía hay muchas personas que sufren de discriminación, hay muchas personas que todavía no saben leer, no saben escribir, y lastimosamente también hay muchos abogados que no ejercen bien su labor. Entonces sí, es cierto, pero no creo que sea tan descabellado que se puedan cometer alguna injusticia cuando hay un margen de error
precisamente a la hora de analizar este instituto. Entonces yo, bueno, aquí les dejo las referencias bibliográficas. La primera, el tema de esta revista, que es de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y el artículo escrito por la doctora Castellanos de Barajas, y los demás libros de Cardeluti, de Chiossoni, la jurisprudencia de la Corte Suprema, y por supuesto el libro de Vincenzo Mancini. Aquí te dejo todas las referencias para que las busques a partir de ahora. Esto va a ser muchísimo más ordenado que antes. Y te doy las gracias por tu tiempo. Sé que siempre termino hablando un poco desordenado porque empezamos a hablar de unas cosas y a veces damos un poco de vueltas en el tema, pero siempre se hace con ánimo de enriquecer. Muchas gracias por tu tiempo, y si te gustó el video, like y suscríbete, que vamos a seguir subiendo información, vamos a seguir debatiendo temas interesantes en el derecho penal, noticias y también otros temas en otras ramas del derecho. Entonces te mando un abrazo. Muchas gracias a las personas que se están suscribiendo y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Carlos Villarreal.